tomado de un post que publicó mi esposa después de ver la película, que dije, voy a tomar tus palabras para poder decirlo en mi crítica, que está muy ad hoc a lo que es Coco. Interesante que extranjeros nos recuerden nuestras tradiciones que nos permitimos olvidar. Coco, esta película que básicamente es un homenaje a las tradiciones y cultura mexicana, es la nueva película de los estudios Pixar, una nueva historia original porque últimamente se ven dedicado a hacer secuelas y que tiene un grupo detrás muy interesante que me voy a permitir leerlo tanto para la versión de inglés como para la versión en español. Primero que nada, esta película fue dirigida por Lee Unkrich y Adrian Molina, que ambos también contribuyeron al guión, aparte de Jason Katz y Matthew Aldrich. Adrian Molina dirán, o él es mexicano. Pues no es mexicano, lógicamente tiene raíces latinas, pero nació en los Estados Unidos, y él es el que contribuyó a esta idea de un poquito homenajear o de fomentar o de recordar esta cultura, el Día de Muertos. El reparto para la versión en inglés, fíjense, es muy interesante. Edward James Olmos, latino de toda la vida. Benjamin Bratt, lógicamente ellos brindaron las voces. Alan Ubach, Gael García Bernal, que es el que contribuye a la voz de Héctor, uno de los personajes principales en ambas versiones, inglés y español. John Ratzenberger, que él hace voz para Pixar desde muchísimo tiempo. Chich Meirin, Natalia Córdoba Buckley, Gabriel Iglesias, Jaime Camil como la voz de papá, Alfonso Arau, que también es muy conocido como Papá Julio, Sofía Espinosa como la voz de mamá. Es un reparto totalmente latino, pero que es muy conocido en la industria de Hollywood y que ha trabajado en la industria de Hollywood. Para la versión latina, ¿qué es lo que cambia? Repiten Gael García Bernal en la voz de Héctor, Sofía Espinosa en la mamá de Miguel, Alfonso Arau en el papá Julio y Luis Valdés como tío Berto. Pero para la versión Latinoamérica, fíjense los nombres que están, que son demasiado buenos e interesantes. Luis Ángel Gómez Jaramillo como Miguel Rivera, Marco Antonio Solís como Ernesto de la Cruz, que tiene que ver con el detrás que tengo aquí, que te voy a decir. Angélica Vale como mamá Imelda y Angélica María como la abuelita. Elena Poniatowska como mamá Coco. Víctor Trujillo como el Chicharrón. Javier López Chabelo como el oficial de correcciones. Cecilia Suárez como la tía Rosita. Trino como el agente de llegadas, Ana de la Reguera como tía Victoria, César Costa como papá de Miguel, Héctor Bonilla como el tío Oscar y el tío Felipe, Andrés Bustamante como el gestor, Cecilia Toussaint como Ceci, Fernanda Tapia M y Jaime López Mariachi, aparte de Carlos Rivera, Paco Calderón, Ofelia Medina, Javier Velasco, Francisco Colmenero, Alex Lora, Juan Villoro, Eugenio León y Benito Taibo. ¿Qué onda con este reparto? Era una película que tenía que contribuir a estas grandes personalidades. Si bien no son actores de doblaje, son elementos muy peculiares en la industria mexicana y la cultura mexicana que tenían que estar dentro. Entonces, por lo tanto, la película se vuelve mucho más íntima y personal para el público mexicano. Se preguntarán, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? Bueno, les comparto. Estoy en el estudio de mi papá. Le pedí prestado su estudio. Él, como pueden ver, es un amplio fan de Pedro Infante. Tiene todas sus películas, tiene todos sus discos, póster, lo que sea. ¿Por qué? Porque un personaje de la película Coco se llama Ernesto de la Cruz, que es el personaje con el que gira toda la historia. Y ese personaje está pensado en Pedro Infante y Jorge Negrete, que fueron los dos íconos del cine mexicano y muy tradicionalistas y populistas estos personajes. Actores de su época que rompieron muchos paradigmas en la industria cinematográfica de la llamada época de oro del cine mexicano. Entonces, ¿qué mejor escenario? Pues para poder brindar esta crítica de Coco. El personaje Ernesto de la Cruz, no voy a spoilear nada, después tiene un desenlace que a lo mejor a muchos no les va a gustar, pero totalmente estás viendo estos símbolos mexicanos, estos símbolos del cine, de la época de oro del cine mexicano. Investigando un poquito realmente, y como lo hace Pixar, tuvieron mucha investigación para darnos este homenaje a estas culturas mexicanas. Recorrieron varias ciudades, varios pueblos, platicaron con mucha gente, hicieron una investigación totalmente profunda para poder llegar a lo que estamos viendo en pantalla. Y mi editorial con el que empecé el video, pues es interesante cómo alguien externo, extranjero, te recuerda tus tradiciones mexicanas y cómo no podemos hacerlo nosotros. Hace algunos años recuerdo que se habló muchísimo que Pixar, Disney quería
comprar o quería poner como marca registrada el Día de Muertos. Y que no puede ser, y que es una cultura propia de la cultura mexicana, tradicional, etcétera, que no se puede ser. Fue mucha polémica y controversia, porque estaban preparando esta película. Después no fructificó, pero salió esta película que no es un homenaje a Día de Muertos, con el personaje de Coco, con esta película de Coco. Qué gran película, la verdad. Es una película hecha para mexicanos, hecha para latinos. Tanto que la película se estrenó un mes antes que la fecha que se va a estrenar en los Estados Unidos. Lógicamente es el Día de Muertos, tiene que ver, estrenarlo un poquito antes, pero en Estados Unidos se estrena hasta finales de noviembre. Creo que es una película muy bien realizada, como nos tiene acostumbrados Pixar a hacer este tipo de películas. Un gran homenaje a las culturas tradicionales mexicanas. Una película en la que te sientes orgulloso de ser mexicano, pero que hemos olvidado esas tradiciones. Hemos olvidado esas tradiciones y Pixar nos recuerda, esto es México, esto es tu cultura, así es como debes de ser. Lógicamente viene la historia detrás de cómo nos presentan el Día de Muertos, que qué tiene que ver con el 2 de noviembre, qué es lo que pasa cuando pones el altar, que eso lógicamente es nuestra tradición y nuestra costumbre, con el altar de muertos, que esperas que es el día que los muertos regresan, eso es por todo desconocido, es parte de nuestra tradición, pero el Pixar se va más allá. En el mundo de los muertos, qué es lo que pasa en ese día y qué es lo que buscan y qué es lo que repercute el que lo recuerden o no lo recuerden, el que pongan su altar de muertos y su fotografía y no lo pongan. Eso está manejado de una manera magistral y excelente, y creo que contribuye a que te identifiques totalmente con la película. Pero aquí viene mi pero, y no es un pero en sí de la película, es un pero hacia los mercados a los que va dirigido. No sé si cuando se estrene en los Estados Unidos esta película vaya a tener el mismo empuje, vaya a tener la misma aceptación o la misma identificación que un público latino y sobre todo un público mexicano. ¿Por qué? Porque a lo mejor al estadounidense, al americano, pues le va a parecer como que ok, una historia X, no puede ser, ¿a poco así? Nada que ver. Pienso que pudiera ser, a lo mejor hay un pero, que no deja de ser una película muy buena con una gran historia, pero que a lo mejor otros públicos americano, europeo, no se identifiquen tanto. Es una percepción, me puedo equivocar. Es muy similar a lo que los estadounidenses manejan el patriotismo. Recuerden que hay películas muy pero muy patrióticas, porque es algo muy importante y que tienen muy arraigado los americanos. No quiero decir que en México no, pero se percibe de manera diferente, y por eso tenemos películas de guerra y películas de héroes y películas de no sé qué y de que de atentados y que sale el pueblo americano para salir adelante. Y las películas son muy disfrutables, son muy buenas, pero son muy arraigadas en los Estados Unidos y la verdad las prefieren bastante y tienen mucho éxito por ese sentido, que a lo mejor un público latino no puede entender tanto porque no lo tienen tan arraigado. Pero pienso que puede ser así esta tradición mexicana, esta cultura mexicana, que a lo mejor un público americano no lo puede entender o no se puede identificar. Pero eso no quita que la película sea excelente, la película sea conmovedora. Creo que es un gran momento para que Pixar haga esta película. La película se está trabajando desde hace 3-4 años, entonces no es de que a la raíz de lo que está pasando en los Estados Unidos con el presidente Trump, etcétera, no tiene nada que ver, ¿verdad? No era como una cachetada con guante blanco para el gobierno de los Estados Unidos, claro que no, porque Pixar trabaja sus proyectos desde 3-4 años antes, entonces ya se estaba trabajando independientemente de lo que está pasando, pues lógicamente en el resto del mundo. Y mis respetos para Pixar, mis respetos para todos los que se involucraron en este proyecto, para la investigación que se hizo, enfocándose yo creo que al centro y sur del país, con estados como Michoacán, como Oaxaca, como Veracruz, ese tipo de estados muy tradicionalistas, muy arraigada a la cultura de México, se muestra aquí en esta película. Los personajes son entrañables, los personajes te identificas con ellos. Realmente cuando estás en el mundo de los vivos, cuando estás en el mundo de los muertos, que es ningún spoiler que se puede ver en el tráiler, en cualquier mundo te puedes identificar, con los personajes te puedes identificar. El giro que le da la historia, o ese momento, ese twist que tiene la historia, totalmente la compras, totalmente lo aceptas y quieres ser parte de ese mundo. Hay momentos muy dramáticos, muy melancólicos, pero momentos llegadores típicos de México. Y que si eres mexicano,
te tienes que identificar con ellos. Definitivamente es una película que hay que ver, definitivamente es una película que hay que disfrutar, definitivamente es una película con la que podemos aprender muchísimas cosas. Si Intensamente o Inside Out, Pixar nos enseñó cómo trabajan nuestras emociones, cosas que ni a través de los científicos y ni de los libros podíamos entender, y una película de Pixar nos hizo entender cómo manejar las emociones. Ahora Pixar nos dice cómo son las tradiciones. Las tradiciones, deja si es México, tradiciones latinas, mexicanas, de diferentes pueblos que no se deben de perder. ¿Por qué? Porque son nuestras raíces y son lo que nos identifican como personas. Bravo, la verdad, bravo para Pixar. Es una película excelente. Yo le doy a Coco 5 estrellas. 5 estrellas de 5. Ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Ya viste Coco? ¿Cuál es tu momento favorito de esta película? Me gustaría que me dijeras aquí en los comentarios con qué te identificaste, qué experiencia te recordó, porque realmente recuerda muchos momentos. Y sobre todo si vienes o si estás muy arraigado con esas tradiciones, o tu familia, tu abuelita te contaron algo, platícame tu experiencia con Coco. Y como siempre, si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas teniendo contenidos como este y sigas disfrutando esto que tanto nos apasiona. Si te gustó lo que viste aquí, dale click en suscribir para que veas más. Y recuerda de ver el cine en el cine. Hasta la próxima.